Miren, el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que posiblemente tenga que hacerla en dos partes, ¿ya? Así que hoy día tendría que hacer una primera parte. Y la palabra tiene por nombre, se trata de un reino. Se trata de un reino. Eh, nosotros, una vez que el Señor viene a nuestro encuentro, ¿cierto? Él se cruza en nuestro camino, tal como se cruzó con muchos hombres y mujeres de Dios, como por ejemplo esta mujer que va al pozo de agua, la samaritana, y Jesús se encuentra con ella y ella tiene un encuentro con nuestro Señor donde su vida cambia totalmente. Sucede exactamente lo mismo con otro ejemplo, con Saulo de Tarso, ¿cierto? Que va camino a Damasco y el Señor se encuentra con él y la vida de Saulo nunca más vuelve a ser la misma porque el Dios verdadero lo encontró en el camino a Damasco. Nosotros muchas veces después que nos sucede aquello, asistimos a una iglesia, participamos ya sea en grupos en casa, nos juntamos en la iglesia los domingos o el día que corresponda y tenemos actividades de iglesia, adoramos, cantamos, recibimos palabras, pero a veces no percibimos la totalidad y la magnitud también de lo que ha estado pasando en la historia de la humanidad, en qué etapa nos encontramos y qué es realmente a qué pertenecemos. ¿A qué, por ejemplo, se refería el apóstol Pedro cuando escribió su carta y decía que ahora nosotros, que antes no éramos pueblo, los gentiles no éramos pueblo, ahora somos pueblo? ¿Ya? Y que pasamos de las tinieblas a la luz y que somos ahora un linaje escogido, real sacerdocio y nación santa para anunciar las virtudes que nos llamó, ¿cierto? De las tinieblas a la luz admirable. Entonces a veces esas palabras pasan muy rápido por nosotros y no las comprendemos porque no logramos ver la magnitud, porque solo vemos iglesias, denominaciones, pero no nos damos cuenta que en realidad lo que el Señor ha estado haciendo y el motivo por el cual viene nuestro Señor Jesucristo es para la redención de la humanidad, pero porque Dios quiere establecer su reino, porque Dios prometió la venida de su reino, porque el reino de los cielos es la promesa grande del Señor. Y para eso quiero llevarlo a su Biblia. El día martes cuando se edita, van a poder ver la cita, pero ahora van a tener que ir a su Biblia o seguir lo que le estoy hablando. En Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, aparece un profeta del Señor, porque nuestro Señor Jesucristo lo dice así, que aparece este hombre que dice que es Juan el Bautista. Y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, ahí alrededor en la orilla del Jordán, y diciendo, este es el anuncio de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, que es este heraldo, el pregonero, el que prepara el camino del Señor, aquel que estaba anunciado, ¿cierto?, que iba a aparecer antes del Señor, este es el Elías que tenía que aparecer antes del Señor. Este es su anuncio. Él está preparándole el camino del Señor, está bautizando a las personas en el Jordán, está preparando al pueblo para oír y recibir a Jesús, al Mesías prometido, al ungido de Dios, al Santo de los Santos, pero su declaración es esta. Le dice al pueblo de Israel y a todos los que están escuchando, que también hay soldados romanos, dice: arrepiéntanse. O sea, cambien su manera de vivir. Si iban en una dirección, vuélvanse a otra, arrepiéntanse. Es un cambio de manera de pensar, es una metanoia. Entonces, arrepiéntanse. Lo que pensaban que era de una manera es de otra. Lo que estaban haciendo, corríjanlo. Por eso que le preguntan, ¿pero qué significa arrepentirnos? ¿Cómo lo manifestamos? Y él dijo, bueno, estos tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento.
el que tiene 2 túnicas, dele una a su hermano. Y ustedes, los soldados romanos, conténtense con lo que les pagan y no extorsionen a las personas. Entonces le está diciendo, eso muestra un fruto de arrepentimiento. Entonces dice, arrepiéntanse, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de arrepentirse? Porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está a la puerta. El reino de los cielos ya está cerca, está muy, muy cerca. Tienen que estar preparados para oír esta buena noticia y entrar en este reino. Así, y nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4, verso 17, hace el mismo anuncio que Juan el Bautista. Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, declara que Él es el que va a quitar el pecado del mundo con el sacrificio que va a hacer, como el Cordero de Dios, ¿cierto? Único, perfecto, que va a quitar el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo es bautizado y es llevado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por 40 días. Luego de ser tentado y vencer la tentación, Él vuelve y comienza a decir ¿qué? ¿Cuál es el anuncio, la prédica de nuestro Señor Jesucristo? Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, esta es su prédica, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma declaración y anuncio de Juan el Bautista. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya el reino de Dios se acercó. El reino de Dios está aquí. Aquí está el reino de Dios. Mateo, unos versículos más adelante, Mateo 4, 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, donde él estaba, ahí. Dice, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El Señor estaba mostrando que el reino se acercó, que había comenzado el año agradable del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Con la manifestación de las maravillas, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Todo aquel que estaba siendo oprimido por enfermedades o por el diablo, ya sea por demonios, los expulsaba y se sanaban las enfermedades porque había llegado el año agradable del Señor. El año del jubileo, el año en que eran perdonados. El año del jubileo era cada 7 años donde, al año 49, 50, ¿cierto? Ocurría el jubileo donde quedaba perdonada la deuda de los que la debían a alguien, los esclavos quedaban libres y era como borrón y cuenta nueva. El año del jubileo. Entonces, el Señor comienza a predicar esto. Nosotros lo pasamos rápido y dice el evangelio del reino. ¿Qué significa evangelio? Porque dice que estaba anunciando el evangelio del reino. Y Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué significa el evangelio del reino? El evangelio significa buena noticia. Un anuncio, te tengo una buena noticia, hay una noticia extraordinaria, hay una noticia maravillosa. Por eso se llaman heraldos, pregoneros, anunciadores. Tienes que viajar un poco en la historia y recordar que en ese tiempo no hay Twitter, no hay diario, no hay internet, no hay televisión, no hay radio. La manera de dar un anuncio es que un pregonero, un heraldo, llegue a un lugar y dé un anuncio como una noticia. Ganamos la guerra, pasó esto, perdimos la guerra, malas noticias, ganamos la guerra, buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Hay una buena noticia. La buena noticia es que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué es el evangelio del reino? Hay una buena noticia, el reino de Dios ya llegó. Por eso es el evangelio del reino. Y que es lo mismo que el evangelio de Jesucristo y el evangelio de Dios. Ahora, para nosotros esto pudiera ser algo trivial, porque nacimos en esta etapa.
Nacimos en este momento, nacimos 2000 años después de que este anuncio de Juan el Bautista comenzó. Nacimos 2000 años después que nuestro Señor Jesucristo anunció: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. También 2000 años casi después de que Juan el Bautista hace el anuncio. Pero en ese momento, en el momento que Juan el Bautista está haciendo el anuncio que el reino de los cielos se ha acercado, no era algo que ellos, era algo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando al Mesías. Ellos estaban esperando al ungido. Ellos estaban confiando en las promesas. Ellos estaban siendo oprimidos. Ya habían sido, ¿cierto? Habían salido, habían sido tomados en el año 500 y algo, voy a redondear, 550, 580, en realidad en el año 600, redondeando, habían salido desde Jerusalén, lo habían tomado en un cautiverio, había venido el imperio babilonio, los tomó y se los llevó cautivo a Babilonia. El pueblo de Dios, por desobedecer la palabra de Dios, se va cautivo a Babilonia y comienzan a ver también, en esa etapa, los profetas comienzan a decir y recordarle al pueblo que un día van a retornar, pero que también va a haber un ungido, que va a haber un reino, que va a haber algo que se va a establecer, nuevo. Pero no es algo natural, no es algo terrenal. Entonces ellos estaban esperando, ahora con otro imperio que lo está sometiendo, que es el imperio romano, entonces ellos tenían sus ojos puestos, muchos de ellos, en el Mesías y en el reino de Dios, y para otro era algo como una utopía, un mito, y era algo que los más ilusos creían en eso, pero que en realidad habían sido palabras de consuelo, pero que era algo que nunca iba a suceder. Y ellos incluso, algunos de ellos, armaban especies de guerrillas, guerrilleros, para irse en contra de los imperios que querían someterlo por la fuerza. Entonces ellos por la fuerza armar milicia para defenderse contra los opresores. Entonces, algunos entendían esto de distintas maneras. Pero voy a ir a un profeta, porque esto lo declararon profetas. Daniel, en el capítulo 2, versos del 31 al 35, 600 años antes de Cristo, habla de que ahí en el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño. Y este sueño no se logra recordar y le pide a todos los que están ahí, que eran astrólogos y magos y gente de ese momento, y también estaba por otro lado Daniel en el templo, quiere que le interpreten el sueño, pero que también le cuenten el sueño. Se lo cuenten y se lo interpretan. Entonces el Señor le revela a Daniel este sueño donde ve una estatua. La estatua tiene una cabeza de oro, un pecho de plata, los lomos de bronce, las piernas de hierro y en los dedos hierro y barro cocido, los dedos. Y dice que esta estatua, con estas características, luego iba a aparecer, y esto ya lo dice en el verso, cuando da la interpretación, le dice que, porque él ve que esta estatua se desmenuza, se desaparece, porque dice que una piedra se cortó, se desprendió de un monte y le pegó en los pies a esta estatua y la estatua se hizo pedazo. Y por lo tanto, como quedó polvo, se cayó la estatua, se derrumbó la estatua, los pies, las piernas, los brazos, todo quedó hecho polvo. Y cuando Daniel le interpreta el sueño, ahí desde el verso 36 al 45, dice: estas estatuas son reinos. Dice: tú, Nabucodonosor, eres el primer reino, la cabeza de oro. Luego de ti vendrá otro reino que está representado en el pecho de plata. Luego de ti vendrá otro reino que serán los lomos de bronce. Y luego de eso vendrá otro reino que serán las piernas de hierro. Y luego que se establezcan todos estos reinos, y los dedos son alianzas de países, pero ya no un reino, porque solo serán uniones como política, pero no que alguien someta todo. Y cuando ya esté todo esto construido y se haya pasado todo esto, dice: en los días de estos reinos, el Dios del cielo, en el verso 45, dice: hará que surja un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará
consumirá a todos estos reinos, y aunque Él permanecerá para siempre, tal como su majestad vio que del monte se desprendió una piedra que nadie la cortará, la cual desmenuzó a toda la estatua. Entonces está diciendo, y esta piedra que va a romper todo es un reino que el Señor va a levantar, que nunca será destruido y va a ser un reino eterno que va a consumir todos estos reinos anteriores. Esta es una estatua que muestra los reinos que han venido. Primero el imperio babilonio, que está entre el año 600 y algo y el 539. Luego el imperio medo-persa, que es el de plata. Luego del imperio medo-persa vino el imperio griego, donde es el bronce. Y luego de eso está el imperio romano, que está de entre el año 168 al 400 y algo después de Cristo. Y luego del imperio romano vendrían alianzas y países, naciones que tendrían alianzas comerciales o ¿cómo se llama? O políticas, pero no que te iba a ser un imperio. De hecho, después del imperio romano no ha habido un imperio que gobierne todo el mundo como fue el imperio babilonio, que gobernó todo el mundo conocido, que era todo lo que rodea el Mediterráneo, que es lo que conocemos Europa, Oriente Medio y el norte de África, todos estos imperios, y dice que después iba a venir una roca que iba a golpear y todos estos reinos humanos que nosotros conocemos iban a quedar totalmente destruidos, que corresponde al reinado de nuestro Señor Jesucristo. Daniel en el capítulo 7 vuelve a tener otra visión y dice que vio, mientras tenía una visión, Daniel capítulo 7, voy a leer solo el 13 y el 14, dice, mientras yo tenía la visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta que se le pidió acercarse más. Y a este semejante de hijo de hombre se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, y su reino es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. O sea, Daniel vuelve a soñar con reinos y naciones, ya en el capítulo 7, ya en el año 550 a.C., habiendo pasado 50 años después de la primera visión, no es de él esa visión, en realidad es un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, ahora es una visión que Dios le da a él, y él dice que ve en el cielo, ve el trono de Dios, ve al anciano de día, ve el trono de Dios primero, y luego ve a alguien cercano que es alguien semejante a un hijo de hombre, que se le pide que se acerque y se le da dominio, trono, gloria y reino, y que su reino jamás será destruido, nunca tendrá fin. Y se le da el reino. ¿A quién? A ese semejante a hijo de hombre. Por eso que nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza a hablarles, ¿cierto? Le dice que el hijo del hombre. ¿Por qué él se hace llamar el hijo del hombre? Si no se refería a un hijo de un hombre, porque hijos de hombre había muchos, todos habían nacido de un hombre. Pero él cuando habla el hijo del hombre y se atribuye él decirse el hijo del hombre, él estaba diciendo, porque ellos sí entendían, yo soy aquel de la profecía de Daniel en el capítulo 7. Yo soy ese, el que tiene semejanza a un hijo de hombre. Por eso que ellos se horrorizaban cuando decía esto. Porque ese semejante hijo de hombre era el que estaban viniendo, porque a ese se le daría trono, dominio y reino. Pero ellos hay cosas como cuando todavía no ocurren, no comprendían que ese era el mismo que el Mesías y ese era el mismo que el profeta que habla Moisés. No podían comprender eso, pero sí sabemos que el Señor estaba hablando en el Antiguo Testamento que iba a establecer un reino, que iba a venir un reino que nunca iba a tener fin, y que ese reino tiene un rey, y que ese reino tiene un ungido, el santo de los santos. De hecho, cuando Pedro predica después que se convierten estos 3.000, y o sea, le está predicando cuando se van a convertir, ahí en Hechos capítulo 2, versos 29 al 30, le dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y está con nosotros hasta hoy.
Pero mira lo que dice el verso 30. Pero siendo profeta, el rey David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia y en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para sentarse en su trono. ¿Por qué? Porque en 2 de Samuel el Señor le promete a David antes de morir, ahí en 2 de Samuel 7 del 12 al 16, que de su descendencia nacería uno en el cual el Señor iba a establecer su reino eterno para siempre. Y no se refería a Salomón, se refería al Hijo de Dios, al ungido, al Santo de los Santos. Entonces el pueblo de Israel sabía que el Mesías, que el ungido de Dios, venía de la descendencia de David y venía a establecer un reino, venía a establecer el reino de Dios en la tierra. Pero ellos se lo imaginaban de una manera humana. Entonces, imagínate, ya estaba profetizado que venía un reino, ya se decía, va a salir de la descendencia de David y va a sentarse en el trono de David y su reino será eterno y nunca será conmovido y va a derrotar todos los reinos. Estaban esperando esa manifestación. Ya habían sido oprimidos por Babilonia, ahora estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. Entonces dijeron, gloria a Dios que viene ese reino. Imagínate, están en eso y algunos creyendo que esto es verdad y otros entendiendo lo que era un mito porque luego de estar en esclavitud y siendo sometidos por tantos imperios, dijeron, esto en realidad era un premio de consuelo, pero esto nunca va a ocurrir. Imagínate que están en esa situación, habiendo esta profecía 600 años antes de Cristo, lo que le profetizaron, lo que le prometió Dios a David 1000 años antes de Cristo, Daniel ya dando mayor claridad 600 años de Cristo, 550 años antes de Cristo, y de repente aparece un hombre de la nada, con pelo de camello, vestido ahí a la orilla del Jordán, que come cosas silvestres, que come de lo que está, aparece prácticamente humanamente de la nada y dice, arrepiéntanse todos los que escuchan este mensaje porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros no comprendemos esa palabra, pero imagínate, profecías de todo el Antiguo Testamento, que viene un ungido, que viene un reino, que va a establecer un reino inconmovible, que su reino no tendrá fin, que va a desmenuzar toda la estatua, que todos esos reinos van a quedar por tierra. Y de repente aparece este hombre, para algunos como un loco, para otros un gran profeta, y dice, toda esa profecía, sus ojos la van a ver cumplida ahora. Prepárense porque esa profecía, esa gran profecía que está ahí en el Antiguo Testamento, en lo que ellos conocen, el Tanaj, la Biblia del pueblo de Israel, en la Biblia judía, dice, ahora ustedes verán con sus ojos este cumplimiento. Por eso Él es el heraldo, el pregonero, el Elías, el que prepara el camino del Señor, el que prepara la llegada del gran rey, pero en su primera venida. En su primera venida. Entonces, imagínate, Él está diciendo esto y después Jesús de Nazaret, el hijo de un carpintero, que así lo ven la humanidad, dice que lo mismo, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado y anuncia el año agradable del Señor y comienza a hacer las manifestaciones gloriosas, echar fuera demonios, sanar enfermos y a manifestar el año agradable del Señor, que el reino de los cielos sí se había acercado. Si no me creen a lo que digo, créanlo por lo que ven. Entonces, todos quedaban maravillados, no podían comprenderlo. Yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el de Daniel 7, le estaba diciendo. Yo soy aquel que se acercó al anciano de día y se le dio trono, dominio, gloria y reino. Yo soy. Entonces era tremendo, no lo podían comprender. Así como nosotros muchas veces no comprendemos que nosotros, así como hablábamos la vez anterior, de que Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, y ahora lo vas a comprender quizá un poco mejor, que Nicodemo le dice, nadie que no venga de Dios puede hacer las señales que tú haces. Claro, muchos veían a Jesús como un profeta.
Había muchos profetas que habían hecho manifestaciones gloriosas. Moisés, Elías, Eliseo, muchos. Resucitando muertos, abriendo el mar rojo, resucitando niños, multiplicando panes. La viuda de Sarepta no le faltó la comida. O sea, no es que no habían visto multiplicaciones de alimentos, no es que no habían visto una resurrección como la de Lázaro, no es que no habían visto sanidad y milagro. El pueblo de Israel sí sabía de eso. Pero Jesús no era un profeta más, era el rey del reino que estaba llegando. Lo que pasa es que era incomprensible porque la primera venida tenía que venir como el siervo sufriente mostrado en Isaías 53, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo una revelación tremenda. Le dice, es que Nicodemo, esto se trata de un reino, esto se trata del reino de Dios. Entonces le dice, es que tienes que nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo, por eso le dice, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entiende nada, le responde humanamente y nuestro Señor le vuelve a reiterar, le dice, es que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, nuestro Señor Jesucristo lo vuelve a llevar al reino de Dios, a la predicación, al evangelio del reino, a la buena noticia del reino. Esto no se trata de una nueva religión, no se trata que ya no van los judíos, ahora van los cristianos, esta religión va... No, no es una nueva religión. Se trata del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que vendría el ungido, el rey del reino, a establecer su reino con poder. Le dice, lo que pasa que la única... Porque ellos dicen, comprendemos que el reino de Dios está en el cielo, porque muchos profetas habían tenido visiones del reino de Dios. Enoc había sido arrebatado. Elías había sido arrebatado en un carro de fuego y llevado al reino de Dios en los cielos. Ellos sabían de visiones gloriosas de profetas que mostraban el trono de Dios. Carros de fuego, sabían de querubines, serafines, lo entendían. Pero el Señor le está hablando de que ese reino se acercó. Ese reino está cerca. Ese reino ya está. Ya llegó el reino de Dios a establecerse en la tierra. Cambió la historia de la humanidad. Va a cambiar radicalmente cómo nos relacionamos con Dios. Entonces ahora dice, el tema de ahora va a ser, o estás dentro del reino o estás fuera del reino. O naciste del agua del Espíritu o aún estás muerto. Esto ya no es de otra manera. Entonces le dice Nicodemo, esto se ha tratado siempre, pero ahora se va a ver con mayor claridad este cumplimiento. Y no lo podían comprender. Y no lo pudieron comprender muchos judíos. Y muchos cristianos no lo logran comprender tampoco y están sumergidos. Y espero que salgas de eso, en que yo soy de esta denominación, yo soy de esta iglesia, yo me junto los domingos, tengo una reunión de casa y siguen una rutina y un ritual, pero no comprenden que el Señor, como dice Pedro, te sacó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, porque estamos hablando de reinos, al reino de la luz admirable. ¿Te das cuenta? Pasaste de un reino a otro reino. ¿Cuándo? Cuando naciste del agua y del Espíritu. ¿Cuándo fue eso? Cuando creíste y pusiste toda tu fe en Jesucristo nuestro Señor. Entonces debes comprender, y yo quiero que se te abra tu entendimiento, y oro al Señor que se te abra, que se trata de un reino, no se trata de una religión, se trata de un cumplimiento que está escrito en la palabra hace por lo menos 3.000 años, 3.500 años. Toda la historia. Miren, quiero que vayamos a una última parte que está ahí en Lucas capítulo 16, y te muestra esto con tanta claridad y lo vas a poder ver tremendamente. Mira, dice Lucas 16, la ley y los profetas eran hasta Juan, agrega nuestro Señor. Desde entonces el reino es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Eso explota en nuestra cabeza. Es un versículo, pero mira la revelación poderosa que tiene. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Hasta qué Juan? Juan el Bautista. Todo lo profetizado por ellos. La ley y los profetas. Estamos hablando del Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los escritos.
todo lo señalado por ellos eran hasta Juan. Incluso el Señor en una parte adicional dice, y Él dice, de todos los nacidos de ser humano, dice, el más grande es Juan. De todos los profetas, Moisés, los reyes, David, los profetas Eliseo, Jeremías, Osea, Isaías, todos los que tú puedas recordar, el más grande es Juan. Porque la ley y los profetas eran hasta Juan. Todos vinieron anunciando la venida del Mesías, que era el tema fundamental, porque es la redención de la humanidad, el plan glorioso de Dios para salvar al mundo. Entonces viene Juan anunciando este reino, es el último que anuncia, ya está a la puerta, arrepiéntanse, todo lo que se dijo, que algún día venía, que algún día, ya está aquí a la puerta. Y detrásito de él, ¿quién vino? El rey del reino. ¿A qué? A establecer su reino. Por eso dice, y desde Juan, el reino de los cielos es anunciado. ¿Por qué es anunciado? Porque se comienza a predicar el evangelio del reino. El evangelio, la buena noticia que el reino de los cielos llegó. Y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Por qué? Porque el que está fuera del reino está fuera de la presencia de Dios. Y el que está dentro del reino está dentro de la gloria y la presencia de Dios. ¿Cómo entras? Conociendo a Jesucristo. Ya veremos eso en detalle. Por eso que un último versículo dice en Mateo 11, del 12 al 13, y aquí te va a explotar tu cabeza, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, esto va en continuo, hasta ahora, pues incluso podría ser hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, desde Juan, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque desde Juan el reino de los cielos es anunciado. Porque desde Juan comienza la era del reino de Dios ya estableciéndose en la tierra. Obviamente tiene dos venidas, lo vamos a comprender. Pero desde Juan el reino de los cielos es anunciado. Y desde Juan el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo quieren arrebatar. Los violentos quieren atacar el reino. Los violentos quieren destruir el reino. Eso significa lo arrebatan. Lo quieren destruir, lo quieren derrumbar, lo quieren atacar. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué profetizaron? Viene el ungido, viene el rey del reino a establecer su reino. Por lo tanto, cuando viene el rey a establecer su reino, el reino sufre violencia. ¿Cuándo? Cuando llega el rey del reino, no lo reconocieron, lo quisieron matar, pero no sabía el enemigo que al matar a Cristo se estaba cumpliendo la palabra y Él nos dio salvación al ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se entregó por nosotros y nos dio la entrada a este reino. ¿Qué quiero que te quedes hoy, amado hermano, amada hermana? Que se trata de un reino, no se trata de una religión, no se trata solo de una iglesia, no se trata de denominaciones. Se trata de que un día el Señor, luego que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, desobedecieron a Dios, toda la humanidad se contaminó y el Señor comenzó a avanzar un plan para redimir la humanidad, para que la humanidad sea perdonada. Y empezó a hilvanar todo un plan, hasta que, salva a la humanidad eligiendo a Noé, en el diluvio salva a la humanidad, luego elige a Abraham, en Abraham establece una nación, donde iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, todo eso. Pero el Señor está queriendo establecer su reino, el Señor está estableciendo su reino, y aparece el reino en la tierra cuando llega el rey de este reino a manifestar el reino de Dios, a establecer su reino, pero de manera espiritual, no aún consumada de manera física. ¿Ya? Así que eso, amados, se trata de un reino. Entonces tú no eras pueblo, ahora eres pueblo. Estabas en el reino de las tinieblas y pasaste al reino de la luz admirable. ¿Cómo? Por el sacrificio y la redención de Cristo Jesús. Nosotros nos arrepentimos y
pusimos nuestra fe en Cristo y en toda la obra que Él hizo en la cruz por nosotros y en su resurrección. Y de esa manera pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Amén. Que el Señor te abra el entendimiento. Velo el martes con las PPT. Velo y que el Señor abra y te dé luz y revelación. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por mis hermanos, por tu palabra. Y oro, Señor, para que se abra el entendimiento de tu iglesia, para que se abra el entendimiento de mis hermanos y puedan comprender este plan poderoso, tremendo, glorioso que tú has hecho, cuya consumación, tal como lo dijo nuestro Señor ahí en la cruz, consumado es cuando dio la apertura a que los que pudiéramos ser perdonados en Él y darnos entrada al reino de Dios y podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, que por ahora lo hacemos espiritualmente. Sí, Señor, oramos, Señor, y oro para que se abra el entendimiento y que mis hermanos puedan comprender que todo se trata de un reino que ha estado profetizado y que puedan ver tu reino, para que puedan entrar en tu reino y maravillarse y gozarse, sabiendo que nuestro Dios tiene el control de todo y que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, gobernando con autoridad. Gracias, Señor, te damos. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.